gratuitamente. No eres lo que piensas, deja de luchar con lo que se presenta. Gratuitamente nuestra paz se manifiesta. Adentrarse con manera liviana y con humor, temas especiales en cada edición, mejorar nuestra vida y el bienestar, paz interior te vas a llevar. Y bienvenidos a esta segunda temporada de Gratuitamente, un podcast hecho con mucho amor. Como verán, en estos primeros capítulos voy a estar solita. Mi partner no me ha podido acompañar, pero espero que se pueda sumar, la Caro Torres, más adelante. Y parto con la emoción de una segunda temporada, agradecida de Hoy Comunicaciones y de Somos Mujer, que me permite esta plataforma para poder conectar con ustedes y con las invitadas y los invitados que vamos a tener en esta temporada. Y parto este primer capítulo con alguien que quiero mucho, le tengo mucho cariño, hemos trabajado juntas. Ayer reflexionaba que muchas de las invitadas que este programa ha tenido han sido conexiones mías o han sido vínculos que he hecho por un trabajo que no tiene que ver con el desarrollo personal, que no tiene que ver con el mundo holístico, con el mundo espiritual, sino que más bien con mi otro lado, que es la música, el espectáculo, las comunicaciones. Y este es el caso de mi querida y amada Caro Guida. Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí contigo. Ay, qué felicidad, muchas gracias por aceptar la invitación, Carito. Reflexionaba eso ayer revisando este primer capítulo que iba a ser contigo, de que nosotras nos conocimos por el mundo de la música. Exacto. La Caro es periodista y tiene una página muy exitosa, se llama Mujer y Punto, y ha entrevistado a grandes artistas, entre esos a su favorito, que es Alejandro Sanz, por el que muere, y lo ha entrevistado miles de veces. Yo creo que es la mujer de Chile que más fotos tiene con Alejandro Sanz. Bueno, y nosotros nos conectamos por ese lado, ¿no? Por el lado de la música, las comunicaciones. Pero tú también tienes un lado que en algún minuto empezaste a explorar, que tenía que ver con el mundo más holístico, por si la gente lo puede entender, que tiene que ver con el bienestar y eso. Cuéntanos un poco de esa transición, Caro, de esto de las comunicaciones, la música, una página, editar y de repente empezar a explorar como otro lado tuyo. Mira, me empezó a pasar que si bien fui muy feliz durante mucho tiempo trabajando en Mujer y Punto, haciendo las entrevistas, generando contenido, etcétera, ya no lo sentía, que era muy desafiante, y sentía que había perdido un poco el propósito. Muchas de las notas que más lectoría tenían no tenían que ver realmente con lo que yo quería transmitir, sino que, por ejemplo, con farándula o con cosas así. Yo decía, chuta, la gente como que cambió su contenido, cambió claro. Las ganas de que tenían de leerme antes respecto a otras cosas, ahora les interesa más ver a no sé quién en bikini o los pololeos de alguien, y eso me empezó a desmotivar, la verdad. Yeah. Y sentí que me faltaba un poco más de propósito de decir, pucha, pero yo quiero aportar al mundo de otra forma. Y empecé a ver, esto fue varios años en que estuve pensando qué puedo hacer, qué me gustaría, empezar a revisarme a mí misma cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, en qué me puedo desarrollar, etcétera. Y la psicología y el bienestar es algo que siempre me ha gustado. Y pasó que viví un duelo importante en mi vida y ahí dije como ya, quiero cambiar realmente, la vida se puede terminar en cualquier momento, qué es lo que quiero hacer para el resto de mi vida, etcétera. Y ahí comencé a hacer la transición y llegué a los temas que estoy hoy día, que son duelos y respiración consciente. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, sin duda que sí, que es un poco la columna vertebral de este capítulo, ¿no? El abordar el tema de los duelos en general, de los acompañamientos que tú haces, pero como del dejar ir, en el fondo. En ese proceso, yo me acuerdo que en una conversación tú me contaste, hiciste un viaje a la India, que también para ti fue como muy removedor, súper sí. removedor. A mí me gusta mucho viajar, he viajado por muchos lados, pero India fue un país súper desafiante emocionalmente, porque, pucha, no podía creer lo que estaba viendo. O sea, de hecho, yo soy una persona muy creyente y estando allá me preguntaba, ¿pero realmente Dios existe después de lo que estoy viendo? Claro. Entonces también me movió como a seguir buscando en mí, a seguir buscando en Dios. La verdad es que nunca he sido una mujer que esté como quieta emocionalmente o espiritualmente. Siempre estoy buscando,
Y eso también me movió mucho, sí. India fue un viaje importante. Ya, me encanta esta experiencia porque yo también soy inquieta y soy una buscadora. Pero amiga, no me iría a la India, pero ni amarrá. O sea, ni aunque me regalaran el pasaje. O sea, yo sé que todas las amigas que conozco que han ido ha sido un viaje transformador, pero te juro que no es como el llamado. Yo creo que cada uno busca también su espacio o la forma de hacer esos encuentros personales. Yo a la India no me iría, amiga. O sea, mira, es un país muy difícil. No, es un país difícil. El choque cultural es realmente muy potente, o sea, es fuerte. Pero debe remover profundamente en uno, porque finalmente lo que pasa afuera es lo que nos remueve, es un reflejo de lo que necesitamos limpiar también, ¿no? Como a lo que necesitamos desafiarnos a nosotros mismos. Solo te lo digo desde esa mirada. O sea, yo no sé si me iría a encontrar a la India. O preferiría ir a una playa, no sé, a un bosque. Mira, pero fue parte del proceso, no creas que fue lo más fundamental en todo caso. Yo sé, pero ahí descubriste cosas ahí fue donde aprendiste lo de la... No, la reflexología la aprendí en Tailandia. En Tailandia, perdón. Sí. Que también soy reflexóloga, no lo habíamos mencionado. Sí, claro, no, la reflexología la aprendí en Tailandia. Sí, yo, la Caro me ha hecho reflexología. No le digo nada, yo a los 5 minutos estoy durmiendo, así, pero profundamente. No hay nada mejor. Sí, no, increíble. Y ese remover, ¿qué te mostró de ti? ¿Qué te pasó ahí? Ay, bueno, por un lado me mostró que era muy ignorante, porque hay demasiado de la vida que uno no conoce, hay demasiado de otros mundos que uno no conoce. Y sí, me mostró eso y me mostró mis ganas de conocer más, porque yo decía, wow, si todo esto existía y yo no lo conocía, ¿qué otras cosas hay que existen que yo no conozco? Yo quiero conocer, yo quiero estar en todas partes. O sea, abrió en mí un apetito de querer conocer mucho, a nivel como de turista, pero también de querer conocer otras religiones, de querer saber qué piensan otras personas. O sea, la verdad es que conocer realidades tan distintas me produce como un amor profundo de la diversidad. ¿Cachai? Y el valorar tanto la diversidad. Entonces, sí, esos viajes sirven mucho para todo eso. A mí me encantó. Y eso de ahí te sirvió, o sea, te motivó, por ejemplo, a ir a explorar otras miradas de la vida, otras religiones, a leer, porque uno no necesariamente es como que te pones a practicar, ¿no? O sea, me pasa en ese mismo proceso exploratorio que yo conté en la primera temporada, que comenzó de muy joven, que empecé a leer cosas, pero me pasaba que de todo tomaba lo que me resonaba, más que lo que servía. Esto me resuena, esto no me resuena tanto, esto me resuena más, pero no necesariamente en practicar una filosofía o una mirada particular. Total. A mí me pasa que yo soy católica practicante, pero okay. Yo soy católica practicante, pero me gusta mucho aprender de otras religiones, saber de otras religiones, etcétera. Entonces, bueno, cuando estuve en la India, en Tailandia, etcétera, aprendí harto. Estuve en muchos centros budistas, etcétera. Me compré muchos libros budistas, entonces quería aprender. Y después quise aprender musulmán. Entonces estuve viviendo en una casa con musulmán. No te puedo creer. Ya. Entonces sí, pasé como por todo. Y lo que decís tú, o sea, no es que quiera practicarlas, pero me interesaba saber estas otras miradas del mundo. Ya. ¿Y nunca esas otras miradas del mundo tuvieron un choque importante con esta católica practicante? Sí. Y desde ahí también he pasado por procesos bien dolorosos respecto a la fe, o sea, de cuestionamiento y todo, pero también me parecen sanos, o sea, porque no quería ser una católica porque me habían impuesto ser católica, ¿cachai? Yo quería elegir ser católica. Obvio, total, que no es lo habitual, po. O sea, claro, cuando tú creces en un seno de vida católica es como lo que te queda, a menos que en algún minuto por tu personalidad o carácter hagas como un cuestionamiento y digas, ¿sabes que yo en realidad no sé si esto es lo que creo o esto es lo que quiero practicar? Exacto. Entonces me pasaba que yo decía, quiero conocer otras cosas y quiero ver otras cosas y ojalá vuelva a elegir la religión católica después de conocer todas otras cosas, pero si no era también, o sea, si yo después me hacía más sentido otra cosa, también estaba abierta a eso, pero la verdad es que me hizo más sentido la religión que practico. Pero sí me removió, me cuestionó, pero me parece que también es sano el proceso, ¿cachai? Y me da más seguridad también, entonces... Sí. Bueno, este caminar y este oscilar como en este descubrir tuyo personal y en el removerte, que de alguna manera va como hacia la mirada del mundo espiritual o del bienestar,
termina un poco este último periodo en algo un poco más concreto y yo diría más dirigido probablemente, que tiene que ver con estos acompañamientos que estás haciendo con relación al duelo. Y hago guión lo de Breathwork, que también lo vamos a hablar. ¿Por qué llegaste a los acompañamientos del duelo? Mira, a mí siempre me ha gustado la psicología, siempre me ha gustado, de hecho he hecho diplomados de psicología mucho antes, porque ahora estoy estudiando psicología, mucho antes de haber estado estudiando, ya había hecho diplomado, etcétera. Y me pasó que viví mi propio duelo hace un par de años, que murió una persona que era importante en mi vida, y empecé a acompañar también a esta familia en duelo, y empecé como a investigar más sobre la muerte, me empezó a llamar mucho la atención la muerte, me empezó a llamar mucho la atención las consecuencias de la muerte, qué pasaba con las personas que sí quedaban vivas, y como que hubo un interés genuino en mí de ir aprendiendo de eso, y empecé a leer, me compré libros, etcétera. Entonces de repente dije, wow, estoy descubriendo un tema que me está encantando, y donde sí encuentro propósito, donde sí puedo hacer un aporte para otras personas. Quizás esta muerte de esta persona vino a mostrarme lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Y así fue como llegué a esto, pues y empecé a pensar y me gustó y dije, wow, quizás yo puedo hacer esto. Entonces empecé a estudiar, me empecé a certificar, empecé a seguir cursos de duelo, etcétera. Y lo quiero complementar esto del duelo con el acompañamiento a final de vida también, que quiero hacer un curso ahora, no lo he empezado, pero quiero también parte ahora en agosto. O sea, quiero complementar las dos cosas. Eso está potente, ¿eh? Eso está potente. Sí. Bueno, y también te vinculaste, si es que no necesariamente necesitamos en profundidad, pero tú lo compartiste públicamente en tu Instagram, que también tenía que ver con una situación que tú viviste hace un tiempo atrás, ¿no? También, pues también. Bueno, es que es la misma persona que después murió. Claro. A mí me pasó que tuve un duelo importante porque me iba a casar y ya casados por el civil, y a 3 semanas de casarnos por la iglesia, esta relación se termina, y ahí en esa época también acompañaba a otras mujeres que estaban viviendo procesos similares, de duelo, de rupturas de pareja, cosas así. Entonces, claro, desde esta experiencia personal yo digo, bueno, a ver, yo lo pasé muy mal, pero ¿qué hice para salir adelante? ¿Qué herramientas ocupé yo? Esto le puede servir a otras mujeres. Y en particular, ¿hace eso acompañamiento con el tema de las partidas físicas, o sea, en el fondo de la muerte de la persona, o duelos en generales? Porque hay duelos que tienen que ver, o sea, el duelo está definido en general con cosas que necesitamos dejar partir. ¿Haces duelo por un trabajo que perdiste, o por amistades rotas, etcétera, etcétera? Cuando yo partí a raíz de esta experiencia personal, sentí que tenía más herramientas para duelo post-ruptura. ¿Cachai? Entonces, puras mujeres que estuvieran post-ruptura y que no sabían cómo reiniciar su vida. Entonces dije, bueno, yo para esto tengo herramientas. Hablar contigo en vez de comerse un kilo de helado, por ejemplo. Claro. Entonces, exacto. Entonces, aunque yo les digo, cómete el kilo de helado, porque no importa. No, el kilo de helado hay que comérselo igual, amiga. Y ojalá ver una serie y llorar harto, para drenar. Sí, hay que llorar con la amiga, hay que llorar sola, hay que gritar, si hay que gritar. O sea, yo me acuerdo que pégale un cojín. A la ducha y llorar. Pégale un cojín, grita. Sí, claro, todo lo que nos haga bien en ese proceso. Así, ¿cuál era la pregunta? Me perdí, po. No sé qué estaba diciendo. Que los acompañamientos que tú estabas enfocado ahora es como de todo tipo de duelo, porque hay duelo cuando pierdes un trabajo, cuando un proyecto se te desarma. Efectivamente. No, entonces yo partí con esto de los duelos por rupturas, pero voy a preguntar gente por otros duelos. Entonces, por ejemplo, he estado acompañando a gente que perdió una mascota, que uno lo puede, o sea, ese es un duelo muy invisibilizado, ¿cachai? Muy autorizado, porque es como, ay, pero era un perrito, no le pongáis color. Pucha, pero ese perrito tenía una relación, había un vínculo tan importante que esa persona está realmente afectada, ¿cachai? Entonces, he acompañado a gente con perritos, he acompañado a gente que perdió un trabajo y que no sabe cómo habitar el mundo sin ese trabajo. Ese trabajo era parte importante de su identidad, ¿cachai? Entonces también es un duelo cuando te echan de un lugar donde tú querías seguir y te veías para el resto de tu vida. O sea, es como digo yo, una patada en el hígado. Yo lo he vivido y es más allá que después uno en el tiempo, como en todos los procesos, entienda ya, ese no era mi lugar y está bien, o el universo y los maestros me sacaron de ahí. Eso viene mucho después, pero el primer golpe es tremendamente doloroso, porque además te obliga a enfrentarte a salir de una zona de confort que uno tenía, desde todo punto de vista. Voy a hablar del trabajo, una zona de confort económica, de algo que ya conoce, pero sí, la pérdida de un trabajo también es terrible.
Claro, porque aparte no solamente es que pierdas el trabajo, sino que pierdes lo que tú dices también, toda esta tranquilidad económica, etcétera, pero además pierdes una parte de tu identidad, que es como, chuta, esta persona llevaba más de 20 años en un trabajo y es como, ¿cómo habito el mundo sin ser esa persona? ¿Cachai? Sin levantarme para ese lugar, sin celebrar los cumpleaños como los celebrábamos en esa pega. O sea, ¿cómo habito el mundo de ahí? Entonces, es un duelo que hay que vivir. Y también, bueno, personas que han perdido familiares o amigos y estén en procesos de duelo, o la otra vez llegó una persona que tenía, por ejemplo, muchas pérdidas a lo largo de su vida, pero siempre se las había tragado y nunca había hecho el proceso de duelo. Entonces venía a hacer todos los duelos juntos ahora. No gestionó las emociones, claro, venía no con el saco de duelo, claro. Y por eso es tan importante vivir los procesos de duelo, porque lo que no se procesa y se integra, explota después por algún lado. Totalmente. Ahora, están definidos, el duelo tiene como etapas, que están como súper definidas desde la psicología, etcétera. ¿Hay alguna que tú hayas identificado que es como la más dura o la más difícil de transitar? Ay, chuta. ¿O cada una tiene su propio desafío? Cada una tiene, sí, sus propios vaivenes y todo, y de repente uno se queda más pegado en una que en otra, y además que no son lineales, entonces de repente uno cree que ya avanzó a la siguiente etapa y dice, oh, ya estoy bien, y de repente la semana siguiente algo te gatilla algo y vuelves a la etapa anterior. Así que no te podría decir cuál es la como más dura donde se quedan más pegados, pero en general a mucha gente le cuesta salir un poco de esta primera etapa de negación de lo que está viviendo. Claro, y además yo que he hecho acompañamiento no específicamente con relación al duelo, pero me ha tocado desde el coaching también, también entender que los tiempos son súper distintos de una persona a otra. O sea, hay gente que este proceso de X cantidad de pasos, no sé, lo hacen un año, hay otros que lo hacen en 2 años, hay otros que les cuesta más porque bueno, tiene que ver con como una mezcla entre los traumas, la personalidad, el carácter, las historias de vida, las historias de vida, los estímulos externos, etcétera. Claro, efectivamente, si te das cuenta que necesitas ayuda y la pides, hay gente que en general dice, no, yo lo puedo transitar, estoy bien, hasta como decís tú, un año después o meses después, esta cosa explota por algún lado, o por una enfermedad, o por algún otro tipo de situación que se empieza como a exteriorizar. Exacto, y lo que decís tú, o sea, el duelo es un viaje muy personal. Muy personal. No hay un duelo igual al otro. Como todos los procesos del ser humano, sí, son súper personales, claro. Ojalá existiera, complejo. Sí, ojalá existiera, claro, como un timing y una especie de planilla para todo, porque sería genial, desde maternar hasta otras cosas. Pero no es así, es súper diferente. No es así, efectivamente. Y cada persona tiene su proceso y lo que decís tú, algunos se pueden demorar súper poco en salir adelante de algo, otros en integrarlo, otros se demoran más tiempo, algunos tienen herramientas, otros no. Entonces, es algo muy personal, y es un viaje tan bonito, te juro. Yo me siento pero privilegiada de ser testigo de este proceso, porque veo el lado luminoso de la gente, de cómo del dolor sacan cosas lindas, de cómo del dolor nace aprendizaje, aparecen nuevas fortalezas, nuevas miradas de la vida. Entonces, soy una testigo privilegiada del lado luminoso de la vida. ¿Te ha pasado que con algún acompañamiento hay una persona que haya abandonado, por ejemplo, el proceso? Que realmente no se la pudo y dijo, no, es que no puedo con esto. Y me dio pena porque la otra vez estaba en un proceso con una mujer y que me insistía y me decía, sácame el vacío que tengo dentro. Entonces yo le trataba de decir, es que no tengo cómo sacártelo, lo que yo puedo hacer es acompañarte en este dolor, ayudarte a sostenerlo, darte herramientas para procesar este duelo y integrarlo, pero no tengo una varita mágica o alguna herramienta que me permita meterme dentro tuyo y sacarte el vacío que sientes, ¿cachai? Porque finalmente el trabajo de duelo es un trabajo que la gente tiene que hacer, es personal lo que decíamos, pero es como una pega más. Si uno tiene más pega, esto es como, chuta, tengo que trabajar en mi duelo también. O sea, es transitar un camino que es inevitable hacerlo. O sea, a menos que te hagas bolita y te metas en tu casa y no hables nunca más con nadie. Oye, Caro, y tú, ya que llevas tu buen tiempo ya como abocada al tema, ¿a ti te parece que como sociedad, voy a hablar como sociedad o en los núcleos familiares o incluso en el colegio, o etcétera, nos hace falta más hablar sobre la muerte, hablando en particular sobre los duelos relacionados a las partidas físicas? Hay que hablar más sobre la muerte, hay que enseñar más sobre la muerte y hay que darle un cambio a la muerte, de que no es algo como terrible, horroroso, ¿cachai? Sino que tenemos que dar un cambio de integrarlo en la vida, que es parte de la vida.
O sea, está con nosotros desde que nacemos, digamos. Exacto, o sea, y de hecho, cada día estamos más cerca de la muerte, ¿cachai? Cada día que pasa, cada segundo que pasa. Entonces yo creo que sí hay que hablar más de la muerte, enseñarle a los niños más de la muerte, porque hay que estar que cuando se muere alguien como que no hay que decirle a los niños, y que no vayan al funeral, y que al revés, que vayan al funeral, que vean el proceso, ¿cachai? Que participen de este hito de despedida, que sean parte, que se les explique, ¿no? Y no que se les explique como, mira, el abuelito se fue al cielo y va a estar desde arriba mirándote, porque va a estar el niñito mirándolo en las nubes, ¿cachai? Explicarle, no va a volver, pasó esto. Yo creo que sí, que falta mucha educación respecto a la muerte y al duelo también. Yo tuve una experiencia muy cercana de una persona muy, muy, muy querida para mí, mi hermana, en el fondo, mi hermana elegida en la vida. Me acuerdo. ¿Te acuerdas que te conté? Y que en algún minuto hubo una voz ahí que decía que sus hijos no la vieran, o sea, como que no fueran, y yo, de alguna manera, ahí con la mayor amorosidad posible, expliqué, le digo, ¿saben qué? Necesitan despedir a su mamá. O sea, ojalá la vean, ábranle el cajón, que la vean, porque además estaban en una edad que pueden comprender lo que estaba pasando. No eran grandes, pero podrían comprender lo que estaba pasando, y porque necesitan hacer ese cierre. O sea, tienen que concretizarlo, no puede ser una cosa, total, no puede ser como una fantasía, ¿cachai? Que así como lo necesitamos nosotros, que necesitamos algún ritual para poder ayudarnos a procesar esto, los niños también, ¿cachai? Mira, eso te iba a decir porque, bueno, una cosa es hablarlo, otra cosa es cuando uno lo vive, ¿no? Pero yo siempre he pensado como en esta forma que tienen, por ejemplo, es lo que más me acuerdo, yo sé que hay otras culturas que lo hacen, pero en New Orleans, que salen como con banda tocando a la calle, que es como una verdadera fiesta, como es celebrar una transición en el fondo. Y ahí voy a esto que acabas de mencionar, que tiene que ver con los ritos. Probablemente porque está establecido el rito católico, que es como el que más conozco, es tan de negro, con canciones tan, como a veces tan, no sé si lúgubre es la palabra, pero como con una cadencia como más pesada. Quizá en pequeños cambios que se hicieran en el rito, porque yo he ido a otros donde, bueno, finalmente decía la familia, y siguen siendo emocionantes, pero como esperanzadores, siento yo, no sé cómo explicarlo. Sí. Creo que el rito es súper importante también en esto, porque hay una simbología en eso, po. Total. O sea, hay un ambiente que se arma en torno a esta partida. Exacto, se va formando el relato, ¿cachai? Vamos a hacer un relato lúgubre de esto, terrible, horroroso, o vamos a hacer un relato quizás un poquito más amoroso y sanador de lo que estamos viviendo. Entonces, es parte de lo que uno tiene que construir para poder ir avanzando en esta etapa e ir procesando este dolor que produce válidamente y lógicamente la muerte de un ser querido o un cambio vital importante, un cambio significativo, etcétera. Otro cambio importante que también me tocó vivirlo, y llega gente con esa consulta, es el tema de la pérdida de los embarazos, po. A mí me pasó que perdí una guagua, sí, ya un poquito más avanzado. Me acuerdo. Y que yo llamaba a los cementerios así como, oiga, mire, perdí a mi hija y quiero... No, es que son restos humanos, me decían. ¿Cachai? No podemos recibirla. Y yo decía, qué heavy, que mi hija, que para mí existe, que la tengo muerta dentro mío, para el mundo no existe. O sea, no tengo dónde llevarla, no tengo dónde depositarla, tengo que botarla en la basura. ¿Cachai? Me acuerdo perfecto de eso. A esto me refería yo cuando lo hablaste en Instagram. Que subiste un video que tú habías, que, sí, o sea, sí, yo me sabía la otra historia porque la conversamos. Sí, pero me refería a lo de tu hija, sí, po. Sí, he vivido varios duelos, ¿cachai? Sí, entonces de ahí es cuando yo puedo a tener herramientas y decir, bueno, puedo acompañar a gente, pero no solo desde la teoría que voy aprendiendo, sino también desde mis propias vivencias y las herramientas que a mí me sirvieron, ¿cachai? Y tú en esa época del tema de tu hija, ¿tú ya tenías algunas herramientas y alguna información que te sirvió transitar esa yo porque ya venía medio a trabajar. Los tuyos eran mellizos, ¿no? Mellizos, claro. ¿Tuviste de qué aferrar, o sea, de dónde agarrarte para transitar ese proceso que tuviste con ella? Sí, lloré mucho, pero también fue importante que hicimos nosotros como nuestro propio ritual. Nosotros mandamos a hacer una obra de arte, esta obra de arte la tenemos puesta en nuestro living, esa obra de arte tiene escrito Elena, que era el nombre de mi hija que murió, porque mi hijo, el mellizo, vivió, tiene hoy día 8 años.
Entonces hicimos como nuestra propia ritual, ya que el sistema no me lo permitió, ¿cachai? Exacto. Ahora, lo bueno es que las leyes han cambiado. Y hoy día las mujeres que viven que pasan por lo que yo pasé, ya no tienen que decir, hoy tu agua es un desecho humano, sino que Qué brutal. existe, que era algo que no existía en mi momento, ¿cachai? O sea, era como, ¿cómo para nadie va a existir mi hija? No lo podía entender. O sea, además de lo que estabas transitando, que era lo que te pasó de manera intrauterina en el fondo, porque ese embarazo seguía, tú tenías a tu otro mellizo viviendo y estando bien. Tener que saber que seguías con Elena contigo en el fondo y que... Oye, íbamos a la ecografía y veíamos a Vicente ahí moviéndose y a la Elena muerta al lado, ¿cachai? Ay, no, qué brutal. Y no encontrar eco en la sociedad o en donde sea a esto que tú estabas viviendo, o sea, que era propio, personal, y como decís tú, como que no existía para la sociedad. No existía. Y eso es lo que viven muchas personas, no referente a una pérdida en el embarazo, porque lo que te decía, o sea, gracias a Dios las leyes han cambiado y hoy día hay fundaciones que acompañan, hay leyes que han cambiado, etcétera. Pero que esto de que su duelo no exista para el mundo le pasa a muchas personas, ¿cachai? Ya sea por lo de las mascotas, por lo del trabajo, etcétera, pero hay muchos duelos que no son como validados por el resto. ¿Y quién es el resto para venir a decirte cómo tenés que sentirte tú? Total. Y además del llanto, que bueno, yo soy como fan de la gestión de las emociones. En casi todos los capítulos he hablado que la gestión de la emoción tiene que ver con transitarla. Tengo rabia, la tengo, pateo, grito, si tengo pena lloro, etcétera, etcétera. Además de llorar, ¿qué otra cosa para ti fue importante en ese proceso con la despedida, con dejar ir a Elena? Ay. Bueno, a mí me dijeron antes de que ella se muriera que se iba a morir, entonces yo siento que tuve un periodo de preparación. Obviamente mis creencias, pues yo te dije, yo soy católica practicante, entonces también me pasa que eso le da un cariz como distinto a lo que uno está viviendo cuando tiene cierta fe. De hecho, yo siempre le digo a la gente, como entre creer o no creer en algo, no digo que tengan que ser católicos como yo, pero prefiero algo, creer, total. Conviene creer, ¿cachai? Conviene, es como por conveniencia. Total. Porque uno tiene como que agarrarse, pues. Entonces, bueno, por ahí me agarré a Dios también, mucha compañía y mucho apoyo con mi marido, de estar muy, muy unidos viviendo este proceso. Bueno, y varias herramientas como de reestructuración cognitiva, te diría un poco, de cambiar pensamientos, de que esto no fue mi culpa, ¿cachai? Ya, ahí, por ejemplo, entre la fe en esta existencia de Dios y en esta como resignificación cognitiva que dices tú, ¿dónde lo uniste? ¿Como que esto era necesario o ella cumplió su ciclo? O sea, ¿cuál fue, no sé si la explicación o cuál fue ese acto de fe que tú dijiste, sí, bueno, esto tenía que pasar? Porque mucha gente dice, es designio de Dios, o esto estaba escrito, o sea, por supuesto que sacando la culpa propia, si no tenemos cómo controlar eso. ¿Cuál fue ese punto de inflexión de decir, esto es lo que es? Mira, no tengo como todavía la respuesta de decir como un por qué, ¿cachai? Así como, ¿por qué esto? Pero lo que sí es que a mí me dejaba muy tranquila sentir que este dolor se lo entregaba a Dios. Perfecto. Ese como dejar ir, claro, es como obvio. Como no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que esté en mis manos, nada, entonces yo te entrego esto y dime tú cómo sigo viviendo, ayúdame, ¿cachai? Claro, ayúdame a seguir. Ayúdame a seguir. Sí, yo estoy igual que tú. Yo creo que entre creer y no creer, prefiero como, claro, tomar una mano. Llámale a Dios, Padre, universo, una fuerza superior, lo que sea. O sea, y de ahí como que me he agarrado en todos los procesos, así como, y siempre he dicho, en tus manos como tiene que ser, y no en las mías. Oye, bueno, y este transitar te lleva a algo que yo también experimenté, porque la Caro la llevaba a hacerme lo de la acupuntura, pero, o sea, ¿cómo se llama? Breathwork. Claro. Breathwork. Y ahora el breathwork. Quiero que me hables un poco de breathwork, que también es otra cosa que haces y que también vamos a dar el Instagram donde los pueden encontrar. ¿Cómo llegaste a esto del breathwork? Lo digo porque siento que respirar es un acto tan automático que no le ponemos la importancia ni la atención que merece, encuentro yo.
tanto como comer, porque hay un montón de, tú eres nutricionista y te dice, mira, estos son los nutrientes, y te hacen dieta para distintos tipos de cosas, para cosas que necesitas ir solucionar, etcétera. O hacer ejercicio, pero no le ponemos atención a la respiración y a lo importante que es para el bienestar mental, pero para los procesos fisiológicos del cuerpo, además. Mira, el breathwork, o sea, la respiración, Sí. es la herramienta innata que tiene el cuerpo para, por ejemplo, activar el nervio vago, que es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo y que conecta el cerebro con los pulmones, el sistema digestivo, etcétera. Y al activar este nervio, nosotros le decimos a nuestro cerebro, oye, tranquilo, estás en calma, baja el sistema de alerta. Está todo bien, no pasa nada, claro. No pasa nada, calmado, ¿cachai? Entonces la respiración es nuestra herramienta innata, regalada por la vida, para poder regularnos, autorregularnos. Entonces de repente la gente cree que muchas respuestas o ayudas están fuera, y la verdad es que la mayoría de las respuestas y las ayudas están dentro. Yo te diría que siempre están dentro. Exacto. Entonces el breathwork es una de esas herramientas que podemos aprender para ayudarnos a regular en momentos de ansiedad, en momentos de estrés, para dormir más tranquilos, etcétera. Y las sesiones que estamos haciendo son sesiones que duran casi 2 horas, donde con ciertos patrones de respiración vamos activando en el fondo ciertas áreas del cuerpo, ciertas áreas del cerebro, etcétera, y se logra liberación emocional, calma mental, estar con menos estrés, dormir mejor. Ayer estuve con una persona que fue a una sesión el sábado y me decía, te morís como he dormido estos días después de la sesión, exquisito. Entonces es una herramienta que tenemos y que recién yo siento que la estamos empezando a conocer. O sea, en general, claro, se le ha dado importancia, porque, por ejemplo, el mindfulness que viene hace mucho rato también está bien basado como en el tema de la respiración. Ahora, en particular el breathwork, yo no podía creer que fueron casi 2 horas, porque quiero contarles que yo hice la sesión con la Caro y con el equipo de la Caro, con sus partners, y a mí las 2 horas fueron como agua entre medio de los dedos. Una cosa espectacular, yo no sabría cómo explicarlo. Cuando me pidieron dar el feedback, yo sentí que había hecho como un viaje épico. Esta fue como mi sensación. Que había hecho de verdad una travesía. Además está bien cuidado, la comodidad de uno, la atención que ustedes le ponen a la gente. No quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero también está acompañado con música. O sea, hay como un ambiente que a uno lo sumerge en este proceso donde sí o sí tenés que ponerle atención a la respiración. Y claro, como que te enfoca en el presente. Yo siempre digo que nuestra cabeza está pegada en el pasado, en cosas que ya no podemos cambiar, o en el futuro que ni siquiera se ha escrito. Y nos perdemos del presente. Y esto te obliga a estar súper en el presente, porque en el fondo haces el ejercicio, pero también estás muy alerta a tu cuerpo, a lo que te está pasando, a las sensaciones. Total. ¿Y cómo llegué a esto? Porque me pregunté cómo llegué. Oye, mira, fue como cosas de la vida. Vi en Instagram una vez algo y dije, wow, ¿qué será esto? Voy a ir. Me encantó. Empecé a ir más seguido. Dije, ¿es que esto qué es? O sea, es una herramienta que yo no conocía. Me encanta, me fascina. Y como yo prendo fácil, dije, me voy a México y me fui a certificar a México el año pasado con una escuela que es española, pero que da la certificación en México. Y me certifiqué en facilitadora de breathwork. Pues tú me dijiste, Carola, vamos, acuérdate. Sí. No podía en ese momento, pero tú me dijiste, Carola, vamos. Así de entusiasmada. Me dijiste, amiga, vámonos a México. Vámonos a México. Así que ahí hice la certificación y claro, lo estoy mezclando un poco porque, por ejemplo, ahora antes de estar contigo, estaba en una sesión con una persona en duelo, entonces hacemos la sesión de conversar, de ver herramientas, de cómo podemos avanzar, de cómo podemos calmar la pena, etcétera, o vivir la pena, porque también hay que dejarse vivir los procesos, pero además agregamos breathwork. Eso te iba a decir, estás haciendo una mezcla, hay una simbiosis importante entre estos procesos y lo que has aprendido con temas de la respiración. Sí, los mezclo los dos. Y qué importante, porque la respiración es un gatillador de emociones importante. Heavy, pues a lo que pasa en estas sesiones, hay gente que se ríe, hay gente que llora, hay gente que después no puede hablar porque está así como abrumada por todo lo que le pasó. O sea, el viaje también ahí es súper personal, porque depende mucho en qué etapa vital uno esté, lo que
suelta en el fondo en este proceso con la respiración. Es muy bonito. Oye, ya estamos, se pasa demasiado rápido la hora. ¿Pero cómo? No, heavy. Pero es que te quiero hacer una pregunta porque a todos los invitados, porque una de las cosas importantes, siento yo, de gratuitamente es como compartir con la gente que a pesar de que tenemos herramientas y hacemos práctica y todo, las cabras se nos arrancan para el monte igual. O sea, igual tenemos nuestros ratos de furia, queremos matar al que no puso el señalizador para doblar, etcétera. Como cacerrero cuchillo de palo. ¿Tú practicas regularmente todos los días, por ejemplo, el tema de la respiración? ¿O hay días que de verdad vas a decir, no, hoy día no me da? No, en general lo practico. Algún día quizás no lo he hecho, pero en general lo practico regularmente. Matea. O sea, es una herramienta y es una práctica que yo tengo súper incorporada en mi vida en el día a día. Ya, pero por De favor. repente incluso voy en el auto y si siento algo, el otro día estaba un poquito angustiada a raíz de algo que me había pasado. Oye, paré el auto, hice mis ejercicios de respiración y después seguí manejando. Ya, pero las cabras se te arrancan para el monte igual. En algún Igual, minuto. pues igual. Gracias. Pregúntale a mi marido, porque ayer se me arrancaron. Eso es lo que a mí me importa. Saber que como digo yo en todos los capítulos, no levito, todavía no levito. Y se me arrancan las cabras, las llamo de vuelta, a veces le abro voluntariamente la cerca para que se arranquen 1 o 2 minutos y las traigo de vuelta. Pero Oye, en el colegio la otra vez una mamá me decía, oye, pero tú debes ser súper serio. No, le decía yo, te juro que no. O sea, a mí me dicen mucho eso, que me encanta como tú vives siempre en paz. Yo digo, hoy no saben el trabajón que es eso. Pero es que no ese es verdad, punto, pero claro, no lo que es acabáis de verdad. decir el trabajo, ¿cachai? Que o sea, a pesar de que se nos trabajo. escapa un poco, el bienestar es un trabajo del cual tenemos que hacernos responsables. Sí, total. Sí, no cae como cae, claro, la manzana al No árbol. cae, no es como que, ya, listo, me va a llegar el bienestar, porque si no, tenemos que hacernos responsables de bienestar físico, de bienestar emocional, de bienestar psicológico. Del Pucha, uno mental. tiene que identificar cuáles son las fortalezas de cada uno, cuáles son las herramientas que te sirven para estar bien, qué te hace bien, qué personas te hacen bien y qué personas te hacen mal, y esas que te hacen mal cortarlas, ¿cachai? Totalmente. Claro, bueno, quiero agradecerte profundamente que hayas aceptado la invitación. Estoy muy feliz de haber tenido este espacio contigo en el primer capítulo de la segunda temporada, porque además somos cercanas, hemos hablado de todo, hemos hablado de música y de farándula y también de cosas como muy profundas. Sí. Y quiero que, nosotros lo vamos a poner después por GC, pero donde las personas te pueden encontrar, ya sea para las sesiones de breathwork o para los acompañamientos de duelo. Mira, tengo 2 Instagram, en el fondo el mío personal, que es Caro Guida, que es mi nombre, Caro Guida, que ahí ustedes lo ponen después porque sí, la gente me apellido. Y el de breathwork es Sana Experience. Experience como experiencia también en inglés. Lo vamos a poner, Sana sí. Experience. Sí. Lo vamos a poner para que la gente te pueda encontrar. Ahí van a estar todos los datos para cómo pedir las horas y las sesiones con la Caro. Y te agradezco un montón. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Gratuitamente No Eres Lo Que Piensas, a través de la plataforma de Somos Mujer y gracias a Hoy Comunicaciones. Un beso para todas y todos.